Muy buenas tardes, amigos. Como siempre, estamos los jueves. Es un jueves de cultura, un jueves de contenido. Es el poder de la cultura. Para recordar a nuestro amigo Luisín Mejía, que no ha llegado todavía por compromisos específicos, pero de todas maneras, hoy les prometo una entrevista muy interesante. Después de los compromisos comerciales les voy a decir quién es. Pero vamos a nuestras sesiones de siempre, del principio. Vamos a ver primero, vamos a darle el privilegio a Luisín de que presente el tiempo de sabiduría que él tiene y que presente también una sesión que él se ha inventado ahí, que palabras domingueras. Yo he pegado en toda la que él ha puesto, pero él dice que son domingueras porque no la conoce. Vamos a ver qué tenemos con Luisín Mejía. Sigan con nosotros. Minutos de sabiduría de Torres Pastorino. No busques los primeros puestos. Mientras más te expongas a las miradas ajenas, tanto más será el blanco de celos y envidias. Las vibraciones negativas, aunque no te hagan mal, podrán cansarte en el trabajo de defenderte. Procura obrar discretamente pero con firmeza, dejando que los vanidosos y superficiales aparezcan en una luz de la que tú no necesitas para brillar. El vidrio común brilla mucho como el sol, pero el brillo del oro está escondido en el cofre, sin que por ello valga menos que el vidrio. No sabía lo que iba a decir Luisín, de verdad, pero qué interesante, porque ataca la vanidad, ataca la vanidad. Lo que él está diciendo está en la Biblia. Jesucristo decía que los fariseos, la palabra fariseo viene de fariseo, que significa separados, porque ellos se creían una casta separada, los mejores, y amaban los primeros puestos en la sinagoga. Cristo los amonesta. Así también, él hace una especie de parábola cuando dice que cuando te inviten a un banquete no te sientes adelante, no vaya a ser que el dueño de la casa te diga que tú no vas a ir y te degrade. Mejor siéntate atrás, que si el jefe de la casa va y te busca y te dice, no, tú vas en el primer puesto, entonces te honra. Eso es la verdad que decía Luisín ahí en el minuto de sabiduría. Fue un minuto muy sabio, porque dijo una gran verdad, combatiendo básicamente la hipocresía de los fariseos. Así que le damos las gracias a Luisín Mejía y vamos con él de nuevo, si tenemos hoy la sesión de palabras domingueras. Palabras domingueras. Erógenas. Erógenas, con ella se da una situación. Y es una palabra que identifica una situación, como les he dicho. Las zonas erógenas son aquellas que por su sensibilidad provocan sensaciones de placer al ser estimuladas. Las zonas erógenas están relacionadas con la sexualidad. Zona erógena, zona de sexo. Erógenas, palabras domingueras. Lamento que Luisín no esté aquí, tampoco sabía que era esa la que venía, eso es sorpresa, porque él me iba a desafiar. Quiero recordarle el origen de esa palabra en Eros, el dios de la mitología, pero lo voy a mencionar en otro contexto. Miren, uno de los idiomas más ricos del mundo es el griego, casi todo viene del griego en nuestro idioma, casi todo. Incluso fíjense que en un griego koiné, que es el griego común, se escribe el Nuevo Testamento. Por ejemplo, esa palabra. Los griegos te dicen amar algo y te dicen amor fileo, filial. Por ejemplo, cuando tú dices filosofía, él ama la sabiduría. Pero como tú amas la sabiduría, no amas a una mujer. Son cosas muy distintas. Hay un amor ágape que se utiliza en la Biblia cuando dice que Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Ese amor ágape es un amor sacrificial. Se ama hasta el extremo de dar la vida por el otro. Y hay un amor eros, que es el amor carnal,
porque Eros era el dios del amor que flechaba, etcétera. Y mire, pero les voy a dar un dato interesante para que no se vayan a otro lado solamente. El amor de una madre por su hijo tiene un elemento erótico. ¿Cuál es? No tomen esto a mal, que no estoy hablando del complejo de Edipo de Freud ni nada de eso. Que ella lo tuvo en su vientre 9 meses, que hay un toque carnal. El padre no lo tuvo 9 meses en su vientre, la madre sí. La relación con la madre del hijo es realmente en un contexto, tiene un contexto eros, ese amor de la madre que es natural le sale a ella, o debe salir de natural, porque hay seres que nacen extraviados. El amor a la madre ama una criatura que estuvo dentro de ella 9 meses. Esa relación es sumamente especial. Bueno, me toca el segmento nuestro, Noticultura, y voy a decir un evento que ocurrió hoy, a las 11 de la mañana, en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Vamos a ver las imágenes y les voy diciendo. Perfecto, ahí está nuestra ministra, Milagros Germán Olaya, anunciando el premio Pedro Enríquez Ureña. Esto no es politiquería mía ni nada. Desde el 2016 no se entregaba este premio. Queremos dar las gracias al presidente de la República, porque la presidencia es que lo paga, de que hoy fueron galardonados 2 escritores, por coincidencia los 2 nicaragüenses los 2, y por coincidencia también ambos estuvieron en política relacionados a Daniel Ortega, y estoy yo con Milagro, mi jefa, mi ministra, Rafael Peralta, director de la biblioteca, pero los 2 están disgustados con Daniel Ortega. Ya parece que vieron a la persona, cuanto más tiempo tú estás con ella, más entiendes eso. Está Pastor de Moya, que tiene que ver con el libro y la lectura, el gran escritor José Enrique García, la escritora Premio Nacional de Literatura, también Ángel Hernández, y estamos ahí en la biblioteca con un nutrido público hoy. Bueno, fue una rueda de prensa, y estaba la prensa, se le dio oportunidad de preguntar, y los 2 galardonados nicaragüenses son Sergio Ramírez, un gran escritor, fue político, fue vicepresidente de la República en Nicaragua, con Daniel Ortega, pero ya están totalmente distanciados. Bueno, él es nicaragüense y se hizo español, o sea, que tiene las 2 nacionalidades. Y la otra es Gioconda Belli, una gran escritora, tremenda poeta. Tiene unos poemas extraordinarios. Algunos de ellos, por cierto, son eróticos. También es novelista, pero los 2 son extraordinarios. Creo que es un premio merecido. Creo que si pasan las imágenes, no estoy seguro, se puede ver a Milagro porque lo llamamos en vivo con la prensa ahí. Los 2 están en España, no lo tengo ahí. Los 2 están en España en un evento y fue muy emocionante para ellos porque los escuchamos por altavoz, por el micrófono. Así es que muchas felicitaciones a estos 2 maestros nicaragüenses galardonados. Amigos, hoy tenemos una persona muy especial por el aprecio que le tengo, y yo infiero que ella a mí también. Es una arquitecta, doctora, historiadora de mucho prestigio de Guatemala, pero internacional. Fíjense que está en este país participando del 30 Taller Internacional e Institucional José María Cifuentes Páez, que dirige la Universidad Piloto de Colombia, una universidad a la que yo he estado muy ligado por tiempo. Ya yo di mi conferencia, la doctora se llama Gloria Palacios, y Gloria dio su conferencia hoy, que estoy seguro que fue magistral. Y este taller clausura el sábado. Hay como 50 estudiantes colombianos del Unipiloto aquí, y también muchos estudiantes dominicanos. Se está celebrando en la Universidad del Caribe, por una facilidad que nos concede el doctor Marino Benigüete, embajador. Así es que estamos en medio de un congreso interesantísimo ahora mismo, muy interesante, y venimos con un tema muy interesante que tiene que ver incluso con la pandemia, que se podría relacionar al arte, a la historia, a todo. Entonces, eso hablará Gloria Palacio, que tiene una cultura integral, universal, muy vasta. Yo sé que lo van a disfrutar. Vamos a nuestros compromisos comerciales.
Bien, amigos, como les prometimos, tenemos aquí con nosotros a la arquitecta y doctora Gloria Palacios, guatemalteca, pero universal en cierto sentido, porque vive impartiendo conferencias en muchas partes del mundo. De hecho, hoy tuvo una conferencia aquí en República Dominicana, en el taller número 30, o 30 taller internacional e interinstitucional, José María Cifuentes Páez, que lo auspicia la Universidad Piloto de Colombia. Yo tuve ayer mi participación, hoy la tuvo la doctora Palacios, una presentación magistral la de ella, y la tenemos con nosotros hoy. Gloria, bienvenida, no al país, porque yo creo que tú eres... Oye, uno sale con Gloria y se conoce la ciudad de Santo Domingo perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, Gamal, muchas gracias por esta entrevista que me haces en tu programa, muy contenta de estar acá. Y pues Santo Domingo para mí es como mi segunda ciudad, tengo muchos amigos y quiero mucho esta ciudad, muy linda. Sí, mira Gloria, ¿cuál es tu formación profesional? ¿A qué te dedicas en la actualidad? ¿A qué te has dedicado toda la vida? Yo sé que tú eres arquitecta, pero... Soy arquitecta y tengo una maestría en docencia superior, tengo un doctorado cerrado y otro que estoy ahorita estudiando, 2 doctorados. Soy profesora titular en mi universidad, la Universidad Nacional en Guatemala, que es la Universidad de San Carlos, donde aparte de ser profesora en la Facultad de Arquitectura, también soy profesora titular en la Facultad de Humanidades, donde he sido directora del Departamento de Arte, dirigiendo 4 carreras. Y también he sido delegada por parte de mi universidad en el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Eso por ley, son 5 delegados, lo encabeza el alcalde de la ciudad. La Antigua Guatemala, para los que no conocen, pues es nuestra ciudad histórica, es una ciudad colonial, como acá Santo Domingo, y pues he formado parte de ese consejo, siendo vicepresidente del mismo y presidente en funciones. Cuando pues el alcalde no estaba, al vicepresidente le toca asumir por ley y dirigir las sesiones de consejo. Eso lo hice por 3 años y meses, y ahora no, ahora ya pues entregué el cargo de hace rato y ahorita estoy dedicada por completo a la docencia en mi universidad. Tú sabes que aquí sucedió con ciudades coloniales del principio, por ejemplo La Vega, que es una ciudad del siglo XV a finales, y sucedió con Santiago, con Jacagua, lo que era La Vega Vieja, que esas ciudades fueron trasladadas a otro lugar. Bueno, Azua, también la parte vieja de Azua, o Azúa, que se le pone de Compostela, eso la funda Obando desde el 1503, manda allá Hernán Cortés después se va para México, lo mandó de escribano, y se le llama de Compostela porque el dueño de esos terrenos era un español de Santiago de Compostela que amaba mucho su tierra, y el nombre Azua, que lo correcto es Azúa, que es el nombre aborigen, se quedó como Azua de Compostela al día de hoy. Pero esas ciudades fueron movidas a otro lugar. ¿Por qué razón? Bueno, aquí hubo un terremoto terrible en 1751, esa fue una de las causas. En otro caso, la devastación de Osorio. En otro caso, bueno, en caso entró un maremoto, una ocasión que destruyó todo. ¿Cuándo mueven Antigua hacia la capital en sí de hoy, Guatemala? No, la ciudad surge en Antigua Guatemala. Claro. Bueno, ha tenido varios asientos la ciudad en sí. El primero fue en Insimché, en 1524, luego fue en Almolonga, luego en el Valle de Panchoy, que es donde actualmente está la ciudad Antigua Guatemala, y luego se traslada al Valle de la Ermita, que es donde está actualmente la ciudad donde nosotros vivimos. La ciudad histórica, la Antigua Guatemala, quedó en el Valle de Panchoy y queda pues a 42 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital. Porque nuestra ciudad de Santo Domingo, que es de 1502, porque se había formado la Isabela cerca de Luperón, después la Nueva Isabel en la margen este de los Sama, y este está en la margen oeste, en el margen oeste. Es parte de la ciudad de Santo Domingo, o sea, eso no cambió. Empezó a crecer y a crecer, después vino Gascue, después vinieron urbanizaciones como Naco, Piantini, y la capital ha crecido tremendamente, pero es parte de Santo Domingo. No sucedió con nosotros así. No. ¿Y por qué tantos asentamientos, Gloria? Por los terremotos que había.
Ellos trataban de buscar un valle que cuando en 1773 se da el terremoto en la antigua Guatemala, cuando la antigua Guatemala está en su máximo apogeo, tanto social, política, económicamente y arquitectónicamente, hay muchas edificaciones, sucede uno de los sismos más tremendos, que por orden del rey había que trasladarla de asiento a otro valle. Sí. Entonces buscan el Valle de la Ermita. Y fue trasladada en 1776 para el Valle de la Ermita. Por supuesto que el Valle de la Ermita ya tenía algunos pobladores ahí, había algunos criollos y pues pobladores propios del lugar, ¿verdad? Y ahí pues ya se van a vivir los españoles. Muchos no quieren irse a vivir al Valle de la Ermita y se vuelven dos bandos. Por un lado están los pobladores que querían quedarse en la antigua Guatemala, que les llamaron los terronistas, y por el otro estaban los traslacionistas, que querían trasladarse a la antigua Guatemala. El sistema bancario en Guatemala comienza hasta el siglo XVIII, pero ellos querían irse, muchos de ellos, porque tenían deudas con la iglesia. Antes no había bancos, entonces la iglesia les proporcionaba pues algunos préstamos. Entonces, al cambiarse de asiento a una nueva ciudad, quedaban libres de pagar las deudas que contraían con la iglesia. Entonces, por eso querían irse muchos, ¿verdad?, al nuevo valle. Qué interesante. Y en la actualidad, ahora, ¿ese alcalde es un alcalde de Antigua o es alcalde de...? Sí. Antigua Guatemala tiene su propio alcalde, es un municipio, claro, es Zacatepeque, sí tiene su propio alcalde, igual las áreas aledañas que tiene Antigua Guatemala, que están dentro del polígono, muchas de ellas dentro del polígono de conservación, porque Antigua Guatemala es una ciudad declarada por UNESCO Monumento del Patrimonio Mundial de la Humanidad, como lo mismo que Tikal o Quiriguá. Aquí hay quien piensa también que quizás la ciudad colonial deberá tener una alcaldía especial. De hecho, nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, alcaldesa muy querida por nosotros y amiga, tiene una oficina en la ciudad colonial, en el Palacio Consistorial. Sí. Pero a veces hay gente que opina que por qué no hay un alcalde que se ocupe específicamente de ese kilómetro cuadrado de la ciudad colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1990, 2 años antes del 5º centenario. Muy interesante. Y en la actualidad, Gloria, tú eres docente. Yo soy profesora titular a tiempo completo en mi universidad y estoy dedicada a la docencia. ¿Y sucede en Guatemala, como otros países de América Latina, que la universidad estatal, la nacional, es la más importante? Sí, ha sido, siempre. Yo creo que esa universidad ha salido mucho de los profesionales y pues gente muy intelectual. Como sucede en México con la UNAM. Exactamente, sí. La Nacional de Colombia, aunque la Unipiloto, por ejemplo, tiene la característica, que es la universidad que tiene el taller aquí, de que tiene una fortaleza tremenda en la Facultad de Arquitectura, porque empezó con arquitectos. Incluso está acreditada por la RIBA, la Royal Institute of British Architects. Yo no hablo un inglés, pero ustedes entendieron, o sea, el Instituto Real de Arquitectura Británica, perdón. Entonces tú estás como docente a tiempo completo en la Universidad Nacional de Guatemala. Sí, así es. Tanto en la Facultad de Arquitectura como en la Facultad de Humanidades en el Departamento de Arte. Bueno, mi doctorado yo lo hice en Humanidades, siendo arquitecto. Pero porque fue una oportunidad que se presentó y hubo hasta una media beca de parte del patronato de la ciudad colonial que dirigía el cardenal y nosotros pagábamos la otra parte, pero eran 4 años con la Universidad de Sevilla, ellos viajando para acá. Y sí, fue muy provechoso, la verdad, porque las humanidades son un campo que se abre a muchas cosas distintas. Exacto. Gloria, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dímelo primero, dímelo para que la gente lo entienda y entramos en materia. Tenemos diapositivas y atrás una presentación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues acabamos de pasar una pandemia y yo quisiera, pues, este es un programa cultural y yo quisiera presentarle a tu público, a tus televidentes que te ven cada jueves, cómo todas las pandemias, las pestes y otras plagas han estado reflejadas en el arte a través de todas las épocas históricas, ¿verdad? Por ejemplo, la lepra, que ha sido una enfermedad que aparece en la Biblia, que es una enfermedad bíblica, porque la Biblia cita mucho a los leprosos,
¿verdad? Incluso Jesús pues sanó muchos leprosos. Entonces yo quisiera pues hablar un poco de eso y que este tipo de enfermedades han estado pues muy cercanas a nosotros. No es primera vez que con el COVID pues se ha dado una pandemia en el mundo, sino esto ya viene de siglos, viene de otras épocas anteriores. Estoy viendo en la imagen que presentaron en el monitor en la pantalla, que tú vas a relacionar la pandemia con el arte y la arquitectura. Así es, cómo ha estado reflejada las pandemias, las pestes, las plagas en el arte. Hay pintores que han pintado, se han inspirado en eso para hacer sus cuadros. Básicamente, pues pintan un poco figurativamente ese tipo de males que ha atacado a la sociedad desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? E incluso también en edificaciones arquitectónicas. Por ejemplo, en Venecia tú ves Santa María de la Salud, que es una obra de Baltasar Longena, que la hicieron cuando la peste bubónica ataca a la ciudad de Venecia, que era una peste producida por las ratas. Creo que la tercera parte de la humanidad murió. Exactamente, entonces ellos para rogar a Santa María erigen esta iglesia del otro lado de las Islas Venecianas, del otro lado de la Plaza de San Marcos. Te voy a hacer un inciso, porque a veces a uno le vienen cosas a la cabeza de repente. Y recordé algo, ya que hablé de mi doctorado en Humanidades. Ustedes saben que a veces el historiador neto, el historiador, él escribe historia. A veces ellos sienten como que la historia del mundo comienza con la escritura. Y yo por cierto, tuvimos un profesor español que la verdad no tenía tan mal genio, pero lo veíamos insoportable en clase, porque era un tipo sumamente estricto, pero eran 40 horas cada clase, que en 2 semanas de 4 horas diarias, 20 y 20, pero el último día viernes que terminábamos a las 9 de la noche, porque somos gente que trabajaba, o sea, yo estudié trabajando y manteniendo mi familia, era muy fuerte. Pero salíamos de ahí el último día como una especie de fiesta. Parece que él con 2 o 3 cervezas se aflojó. Y estaba súper simpático, pero nunca lo fue simpático. Yo lo dije esa noche. Y yo tuve una discusión, bueno, no una discusión, porque él me tocó el tema en el curso, y quiero decir esto porque creo que es edificante en ese contexto. Él me habló del arte prehistórico, y yo no sé si cometí un error. Yo le dije, profesor, es que para mí el arte prehistórico no existe. Él se alarmó. ¿Cómo que el arte prehistórico no existe? Todo el que hizo arte y su historia. Yo no veo que una época que tú no tienes escritura ya no es histórica, es prehistórica. No, para mí no. El que dibujó un bisonte en Altamira algo quiso decir, que yo no sé. Sería una cábala a lo mejor de que si pintaba el bisonte lo cazaba más fácil. Esa era su cosmovisión. El bisonte era importante, ese animal le daba leche, le daba abrigo, le daba carne. O sea, él está pintando su mundo. Y el arte, lo que yo quiero decir es que es un lenguaje potente, es un lenguaje poderoso, es un cronista de la memoria. El que quiera saber de moda, de historia de la moda, que se vaya a buscar pinturas. Ahí está la moda, ahí está la moda registrada. El primer caso de hombre lobo está registrado en una pintura que se conoce por la ciencia, creo que era en la corte de Felipe II. No recuerdo ahora de qué rey, pero estuvo en la corte de un rey. Tú quieres estudiar la historia del mueble, tienes que irte a la pintura también. O sea, el arte y la arquitectura han sido un relator de la memoria. Entonces, fíjense, Gloria está hoy con un tema médico, la pandemia. Dice, no, pero la pandemia fue registrada en el arte. ¿No es así, Gloria? Es así. Es así, yo pienso que el arte es una ideología en imágenes de cada época histórica, ¿verdad? Es el reflejo de la sociedad en cada momento histórico. Siempre ha sido así, si tú revisas cuadros de cada época, reflejan social, política, económicamente, la sociedad que se vive en ese momento. ¿Tú sabes lo que uno aprende de una obra que tú me citaste? Marat asesinado, de Jean-Louis David. ¿Tú sabes todas las lecturas que esa obra tiene? Todas las lecturas. O El Jardín de las Delicias del Bosco, que tú puedes ver lo que era el fanatismo religioso de la época, que es una condena al pecado, que expone el pecado.
en el Marán asesinado, ya tú sabes quién lo mató. Sí, a Charlotte Corday. Charlotte Corday. Ajá. Que él por las alcantarillas tenía un problema en la piel y, señores, Marán recibía a la gente en una bañera porque no soportaba el comezón en el cuerpo de tanto meterse en las alcantarillas de París a huir. Pero esa pintura es una relatoría, te lo narra todo. Sí. Por ejemplo, ¿por qué pandemia tú vas a empezar en tu presentación hoy? Pues voy a empezar básicamente por lo que son los leprosos. Empiezo de los tiempos bíblicos, cómo la lepra ha sido reflejada en algunos grabados, en pinturas, en otro tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos la lepra, ves tú a dos, le van a dar como este grabado, que es una de la época medieval. Esta imagen representa a un mendigo y un leproso y un mendigo, pero que van con su campanita, porque los leprosos en ese momento, para pasar en la calle, tenían que anunciarse con una campanilla para anunciar su paso, para que la gente no se les acercara, ¿verdad? Entonces, la lepra ha sido una enfermedad que no solo, pues, socialmente alejó a las personas que la padecían, sino también las afectó psicológicamente, porque ser rechazado por la sociedad en un momento así, ¿verdad? Que la gente miraba a alguien con lepra, no te me acerques, es como algo de lo que pasó ahorita con la pandemia acá, alguien que tenía COVID ni entraba a los hospitales y todo el mundo pues tomando sus precauciones. Pues yo creo que eso ha pasado en todas las épocas. Y míralo como obra de arte, lo que está en el monitor, en la pantalla. No se conoce la perspectiva renacentista todavía. No, en la época medieval no hay perspectiva. Todo lo que sea del medieval para atrás no existe la perspectiva. Es una pintura planista, las figuras son planistas. La perspectiva va a surgir a partir del Renacimiento, ¿verdad? Esa manera correcta de representar el espacio surge a partir del Renacimiento, ¿verdad? Ya empiezan a practicarla y se perfecciona en el Alto Renacimiento con artistas como Miguel Ángel, como Leonardo, como Rafael, ¿verdad? Pero antes no hay perspectiva, todo es planista. Bueno, yo creo, déjame explicarle al público esto, porque recuerden que este programa es pedagógico. La perspectiva cónica, la que ella menciona, la perspectiva del Renacimiento, uno de los grandes logros del Renacimiento era darte la ilusión de que en un lienzo plano tú estabas viendo 3 dimensiones. Un ejemplo por excelencia, la Escuela de Atenas de Rafael, que es uno de los 4 murales que está en la estancia de la asignatura del Palacio Vaticano, que tú ves que los arcos se van reduciendo. ¿En qué se basa la perspectiva? Ustedes no han oído una canción, no, tendría que tener mi edad para haberlo oído, que dice: nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se juntan. Las paralelas no se juntan nunca, pero en la perspectiva sí se juntan. Lo que el artista hace es un punto de fuga que está en el infinito, donde las paralelas convergen. Entonces tú ves que las cosas se van achicando a medida que se alejan. Yo una vez escuché a alguien decir, un poquito irónico, que todo tiene su perspectiva, todas las cosas que se alejan se empequeñecen, excepto el ser humano. Esto es medio cruel, que dice que mientras más tú lo conoces, peor, lo ves más pequeño. O sea, es exactamente a la inversa, Pero la perspectiva se trata... y es verdad, ahora voy a defender ese argumento. Yo creo que es que hay gente que son como el sol, que de lejos te alumbra, pero de cerca te quema. Entonces, a eso se refería esta persona cuando hablaba de eso, pero yo no soy tan pesimista en ese contexto. Todas las cosas fugan en un punto que está en el infinito. Entonces, se van achicando a medida que se alejan. Y aunque están todos en el mismísimo plano, tú tienes la sensación de que hay profundidad en la obra. Y Picasso llegó un poquito más lejos con el cubismo, que nos presenta no 3 dimensiones, sino 4. La cuarta es el tiempo. La señorita d'Avignon parece que están de espalda y de frente. O sea que hay 2 momentos en la misma pintura. Y esa cantidad de momentos en una sola obra que te construye planos distintos, es la inclusión del tiempo en la pintura. Perdona estos incisos, Gloria, pero es una manera para ser pedagógico, ¿no? Okay. Vamos a seguir viendo tu presentación. Sí. Esta imagen, explícala. Esta imagen también es una imagen del siglo XV,
¿verdad?, que representa a una persona que tiene lepra, ¿verdad? Pues se le puede ver todas las, ¿cómo se llaman? Bubas, o ¿cómo se llama esto de la lepra? No. Sí, sí. Cada una de las cicatrices que tiene de la lepra se le pueden ver en el rostro, ¿verdad? Y con su campanila, también su campanita para anunciarse, ¿verdad?, que el paso. Esta es otra también de lepra, como vemos en este grabado. Ese es un grabado del siglo XV. Sí. Un grabado, pero es parte de un libro, de un códice. Esta es una ilustración tomada de un manuscrito medieval del siglo XV. Y tenía ese color y todo. Sí. Es muy bello, por Sí. cierto. Ajá. Vamos a ver la próxima imagen. ¿Y esto? Mira, las deformaciones que producía esta enfermedad. Está más que explícito en este grabado del Renacimiento, que muestra cómo, pues, con toda crudeza, los nódulos cutáneos, ¿verdad?, al padecer esta enfermedad, como un preámbulo antes de la muerte. Eso es lo que le llaman el horridor morte, ¿verdad? Ya mira, es un horror verle el rostro, ¿verdad? Es tan real este grabado, que muestra hasta qué punto llegaba la lepra, ¿verdad? Y es verdad que se menciona en la Biblia, acuérdate de los 10 leprosos, es que hay uno que solo uno fue agradecido. Ese no lo sanan, recuerdo. sí. El Señor sanó a los leprosos. Ajá. Pero eran gente, porque hay un doble significado ahí. Era gente que repugnaba, o sea, y la gente se la dejaba. Le causaba repulsión eran ver a como un anatema, leproso. ¿eh? Ajá, sí, en ese momento, ¿verdad? Entonces quiero tocar otro tema. El arte también es un relator que le sirve a los médicos, a la medicina, a estudiar ciertas cosas. Por ejemplo, en las pandemias se le llamaba la enfermedad de los cuarteles. Fíjate, Pericles muere de pandemia, pero había guerra. O sea, cuando los soldados se agrupaban, se contagiaban. O sea, el agrupamiento en cuarteles ayudaba al contagio. Entonces, fíjate que hay una coincidencia. Pericles libró batallas, que Pericles muere en un tiempo de guerra, básicamente, que fue un individuo para mí extraordinario. O igual Napoleón, los soldados de Napoleón al llegar al puerto de Jaffa se contagian de la peste, ¿verdad? Entonces Napoleón era un personaje muy severo con sus soldados, que si algún soldado se retrasaba, pues lo mandaba a aniquilar. Pero hay una pintura de Jacques Louis David, era como un pupilo de Jacques Louis David, que pinta a Napoleón con sus soldados, tocándole a uno de sus soldados una de las búas que tenía pues el soldado ahí, ¿verdad? Eso lo hacen como de una forma didáctica para exaltar la personalidad de Napoleón, porque Napoleón no era así, pues, ¿verdad? Si alguien se retrasaba, lo mandaba a aniquilar. Pero él aparece ahí como un personaje muy benevolente. Hay una imagen, no sé si pueden pasar esa para explicar. Pero yo quiero decir algo de Jacques Louis David Napoleón específicamente, que es interesante también. Miren, aquí ha habido un conflicto tremendo con el rostro de Juan Pablo Duarte. Esa es, perdón. No, no. Es otra. No, Jacques Louis David. Este es de un pintor flamenco. Aquí hay un conflicto con la imagen de Juan Pablo Duarte, que es nuestro padre de la patria. Yo lo que no quisiera es que esas que están pasando después no la pasen. O sea que, aunque sea... Vamos a mantenerla a su ritmo, la vemos ahorita. Fíjate qué pasa. Nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, muere traicionado, muere en el exilio. Solo hay una imagen que es real para que tú veas. Sí se hizo un daguerrotipo, se lo hizo en Caracas. Su hermana Rosa Duarte lo convence para mandar una foto a República Dominicana. ¿Por qué? Porque Duarte, que es el gran artífice de la independencia nuestra, estuvo en el exilio muchísimos años en Venezuela, por la traición, triste, decaído, o sea, después que lo dio todo. Y la gente empezó a olvidar su rostro. Y los pintores empiezan a pintarlo tan idealizado que cuando llegó el daguerrotipo aquí, que creo que fue en la alcaldía que lo exhibieron, o sea, digo, yo no había nacido, la gente se decepcionó de la imagen, un daguerrotipo del siglo XIX, porque vio a un Duarte ya enfermo, deprimido, cansado, agotado de luchas, una cosa terrible, el hombre en el exilio.
y se decepcionan un poco de la imagen que le habían creado los artistas, que era bien Gallardo. Y yo le voy a decir algo, hay que entender a los artistas. Tú quieres pintar tus héroes, miren, todos los pueblos reeditan su memoria, y ya Luis David, por ejemplo, pero esto es increíble, él hace varias pinturas, Napoleón cruzando los Alpes. Pero Napoleón tiene un caballo con las dos patas arriba del caballo. O la coronación de Napoleón. La coronación es una idealización. Exacto. Ahora, ¿en qué contexto lo del caballo lo digo? Que los Alpes había que cruzarlo en mula o en burro. Ahora, tú vas a poner un emperador en una mula. Él lo idealizó. Pero hay pintores posteriores antinapoleónicos que sí lo pintaron como fue, decaído, con el frío de la montaña. Lo que fue la verdad, se expresaron la verdad. Tú citaste la coronación de Napoleón, que me gustaría que hablaras de esa ahora, porque aquí tenemos tiempo, no te preocupes. La madre no estaba y aparece. No aparecen. Varios personajes familiares, incluso de Napoleón, no aparecen en el cuadro, ¿verdad? Pero Paulina, Napoleón le pide a Jacques Louis David que los incluya dentro de la escena. La madre no fue a la coronación. La madre estaba no fue a la coronación, ¿verdad? Había un conflicto con el cuñado. Exactamente. Entonces se tratan de pintar una serie de personajes que él solo lo recuerda. O sea, el cuadro está muy bien hecho. No, la obra extraordinaria. Exactamente. El Papa está relegado a un lado y el ponen en primer plano la imagen de Napoleón para exaltarlo, ¿verdad? El obispo está incómodo. Exactamente. Hace ir al Papa a su coronación, ¿verdad? Hace que él vaya a Francia, a París, ¿verdad? Y lo otro, no es la coronación de Napoleón, es de Josefina. Napoleón se coronó él mismo. Él mismo. Él mismo. Y bueno, Carlomagno fue coronado por el Papa. Pero dijo, pero venga, ¿por qué el Papa me coronó? Yo debo coronarlo a él. Yo soy más grande que el Papa. Fíjate, pero Napoleón sí se dio esa importancia. Se la dio y coronó a Josefina. Y fíjate, otro detalle. Señores, que cualquier obra de arte de ese tipo, podemos estar 2 horas explicándola. Paulina y Elisa Bonaparte están cargándole la cola a Josefina. No la podían ver. O sea, el pintor dio una lección. Está idealizando a los personajes. Y no, y le dio una lección ya a Luis David. Entonces ya Luis David, que era fanático de Napoleón, o sea, él lo pone en los Alpes, impresionante. Como no fue, eso no pudo haber sido. ¿Cuántos rostros de Bolívar no hay? De Simón Bolívar. Y mira, con Duarte hay conflicto, teniendo nosotros una foto. Aquí hay, bueno, hay un Duarte que se usó por mucho tiempo, que es el de Abelardo Rodríguez Urdaneta, que le dicen el Duarte abelardino. Ese artista era un tipo muy bien parecido, bohemio, es tremendo artista, ese es nuestro Leonardo da Vinci. Pero él, ustedes miran bien a Duarte y se parece a él, de verdad que se parece a él. Le puso el cabello, los bigotes. Él se toma una foto con el busto de Duarte y él detrás, y tú ves el parecido. Ay, quiero exaltar un pintor que es mi amigo, que a lo mejor está viendo este programa porque lo ve y está con nosotros, gracias a Dios, Miguel Núñez. Miguel se basa en el daguerrotipo de Duarte. Y tiene una cosa interesante conceptualmente, Gloria. Este pintor humaniza al padre de la patria. O sea, lo pone como un ser humano. Como lo hace con don Juan Bosch, que fue presidente, como un ser humano. O sea, no lo pone como si fuera un dioscuro. No sé si quiere decir algo más de la coronación de Napoleón o de esa ¿Por qué no seguimos con otra de las imágenes? Sí, tenemos tiempo porque podemos hacer, yo suelo hacer incisos para cultura general. Pues ahí tenemos otra imagen de este pintor flamenco, Orly, Bernard van Orly, que es un retablo de la resurrección. Si tú miras, hay ahí un leproso, ¿verdad? En una parte hay un detalle ahí en ese retablo de un leproso, está en la parte acá inferior. Y pues creo que es en la parte derecha inferior. El leproso tiene la pierna la tiene ya prácticamente en un ángulo recto, ¿verdad? Y va con su campanilla, siempre anunciando, ¿verdad? En varias de las etapas de la pintura que vemos y en diferentes épocas, porque vemos siempre a un leproso con su campanita. Eso aparece desde la época medieval y aparece también con estos pintores flamencos, como es pues Van Orly en este retablo de la resurrección. Esa imagen está, creo que en el panel que nos queda a la derecha, viendo el monitor, en la parte inferior. También los mendigos, sí, ajá, ese es el detalle que queda allá en la parte inferior del retablo. Ahora, ¿qué nivel de detalle de los pintores flamencos? Impresionante. Impresionante porque está hasta abajo, aunque ese retablo pues
no es pequeño, sino tiene pues dimensiones. Tú ves de la más familia grandes. Arnolfini que la reflexión en el espejo, que es un espejo que está, es una obra ve muy pequeña, bien, ajá. pero el grado de perfección era... Los pintores flamencos llegaban al Eran detalle. cirujanos. Ajá, llegaban al detalle. Quirúrgico. Sí, igual como este, ¿verdad? que excelente pintura. ¿Y esto? Los mendigos y los lisiados. Este es de Peter Bruegel, creo yo. Ah, de Bruegel, el viejo. De Bruegel. Y pinta a los lisiados también en un carnaval. Del carnaval de Bruegel, y los pinta con los banquitos, que los lisiados se transportaban en ese momento. Tenían unos banquitos para ir de un lado a otro, y otros tenían sus muletas y sus bastones y todo lo que usaban. Pues lo pinta tan real, lo pinta tan verdadero, ¿verdad?, en esta escena. Entonces, ten la libertad, Gloria, de hablar del artista. ¿Cómo? Ten la libertad de hablar del artista. Sí, Peter Bruegel llega al detalle con esto, ¿verdad? Pintar hasta cada uno de los, por así decirlo, eran los apoyos que tenía cada uno de ellos, ¿verdad? Las muletas, los banquitos, lo que se ponían como rodilleras para poder estar en el piso y no lastimarse más las rodillas. Pues él llega al detalle con esto. Esa obra está en el Louvre, en París. No recuerdo si está... Que es un museo extraordinario. Ajá, sí, ajá. La obra de Bruegel es curiosa, de Bruegel el viejo. Como que, yo no sé, yo lo veo como un individuo casi que anticipó muchas cosas que están pasando ahora en el arte. Lo que iba a pasar en el arte posteriormente. Porque fíjate, ese no es un tema bonito para representarlo. Ajá, el carnaval y los lisiados, ¿verdad? Aquí esta es una escena muy real. Como están en un carnaval y toma solo esa parte de esta gente que no podía caminar, ¿verdad? Porque en un carnaval otro artista hubiera podido tomar otra escena de los bailes o de lo que hacían en el carnaval, unas escenas puramente carnavalísticas, pero aquí no, él toma esa parte, ese sector, ¿verdad?, de la sociedad que pues necesita de esos apoyos para poder transportarse de un lado a otro. Y esto lo vemos en pleno siglo XX. Yo no sé si acá en Santo Domingo, por lo menos en mi ciudad, gente que no tiene una pierna o algo, tiene esos banquitos y se ven cuando uno va en las calles y ellos se van transportando con este tipo de apoyos, ¿verdad? Y qué interesante también ver que se celebraba carnaval ahí. Sí. Es muy interesante. Estoy buscando en mi cabeza. Carnaval es una palabra que viene de carne levare, que significa, era lo contrario de lo que pasa ahora. Lo que tú hacías era castigar la carne en cierto sentido, en una época religiosa. Eso venía de fiestas paganas. Que el hecho de las máscaras comienza porque se creía en la antigüedad y se cree todavía que esas máscaras, a veces horrorosas, lo que hacían era espantar a los demonios. Eso desde la antigüedad, hace muchos años. Fíjate, por ejemplo, que cuando Viollet-le-Duc restaura Nuestra Señora de París a mediados del siglo XIX, tú ves que penosamente incendiada la catedral, que hay muchos como demonios en la catedral, en las gárgolas. En las gárgolas, ajá. Y sí. La idea es que el diablo no entra en la iglesia. Lo que pasa es que yo vi una gente que me dijo, ¿y si entra cómo va a salir si lo están frenando? Entonces, esas máscaras representaban eso. Pero ya la Iglesia Católica, cuando ve que no puede con esa costumbre, lo que hace es que hace un carne en levare. Vamos a celebrar, para celebrar el sacrificio de la carne, que puede ser no comer carne el Viernes Santo, lo que sea. Ahora el carnaval después con el tiempo se va volviendo una fiesta que vuelve otra vez a las bacanales antiguas. O sea, mira, hay carnavales que se celebraron en Roma, que era una semana en que todo estaba permitido, de orgías, de borrachera, una bacanal en forma. Ahora, lo interesante de Peter Bruegel es, para dar esa enseñanza también, el pintar esas cosas que no son la hermosura de la vida, un jarrón de rosa. No, él toma del carnaval, no la parte festiva, ¿no? Exacto, eso es lo que digo. Las personas, los lisiados, como le decían, que es una frase que ya no se usa, no es correcto usarla. Ahora se habla de personas que tienen una discapacidad. Exactamente. Y le voy a decir algo de la discapacidad. Yo creo personalmente que todos tenemos discapacidades. No hay que hacer distinción. Todos tenemos discapacidades. Pero hay gente que la tiene motora,
o la tiene en la vista, mental, la tiene en el oído, en el habla, pero todos tenemos mental. discapacidad. No somos perfectos, Gloria. Ajá. Sigue con nosotros, Gloria. Seguimos con el tema. Gracias. Bien, Gloria, seguimos contigo. Nos quedamos hablando y hablamos, bueno, en el tiempo de los anuncios, de los compromisos comerciales, sobre la peste de Atenas. Háblanos sobre ese tema. Bueno, la peste de Atenas es una de las primeras pestes registradas en la historia, en el 430. En el año 430, y era pues cuando las ciudades-estado, las famosas polis, que eran los estados independientes, podían pues sobrevivir política, social y económicamente de una forma independiente. Pero las pestes y las enfermedades han diezmado poblaciones enteras. Esto no es de ahora, cuando nosotros teníamos eso de decir se está muriendo mucha gente, se morían nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, y estábamos con una preocupación grande durante la pandemia. No era la primera vez, en el siglo XXI sí, pero anteriormente esto ya ha pasado, ¿verdad? Poblaciones enteras murieron, ¿verdad? Y aquí pues uno de los datos importantes es la famosa peste de Atenas, ¿verdad? Que es la primera epidemia registrada o documentada de la historia y que va a golpear pues en el 430 la ciudad de Atenas. Esa era interesante porque es la era de Pericles, ¿verdad? Es la era de Pericles, el siglo de oro que le llamaron, el siglo de oro de Pericles, ¿verdad? Cuando él pues era uno de los gobernadores más importantes de este imperio, ¿verdad? Entonces, sucede en ese momento, pero las pestes han ocurrido de siempre, las pandemias, de una forma u otra, pero han diezmado poblaciones completas. Recuerden, Gloria no está diciendo que esa fue la primera pandemia, sino la primera pandemia registrada, porque Tucídides es contagiado y escribe sobre eso. Ahora, Gloria, vamos a hablar un poquito, como tú dijiste, la época de Gloria, bueno, la era de oro de Pericles, el siglo de oro de Pericles, que no fue el siglo completo. ¿Qué pasó en esa época? ¿Quién era Pericles? ¿Por qué en el Antimaquiavelo de Federico de Prusia, él cita que los gobernantes no serán recordados en la historia por sus logros militares ni económicos, sino porque apoyaron las artes y la ciencia, y pone a Pericles de ejemplo? ¿Por qué? Era el siglo de oro de las artes en ese momento, ¿verdad? Pericles apoyó mucho lo que era pues el arte cuando él gobernó, ¿verdad? Entonces, y que fuera atacado por una peste así, pues fue como un boomerang en ese momento, ¿verdad? Que las artes estaban pues también ubicadas en su época, ¿verdad? Eso fue como que vino a impactar en muchos de los artistas que habían sido beneficiados en su momento con él. Por ejemplo, fíjense, en la era de Pericles surgen tres grandes escultores, Fidias, Mirón y Policleto. Fidias para mí era el favorito de él hasta el punto. Fidias fue acusado de corrupción porque él hizo la estatua crisoelefantina de Atenea Parteno, que era gigante, como de 10 metros de altura. Eso desapareció, era oro y marfil. Y mucha gente empezó a hablar de que Fidias robó oro. Y Pericles respetaba tanto a Fidias, que fácil que fue una calumnia, porque Fidias era envidiado en ese tiempo, era un protegido. Pericles dijo, no lo investiguen. No lo investiguen. O sea, el jefe, no lo investiguen. Entonces, está Fidias, Mirón y Policleto. Fidias trabaja las metopas del Partenón, toda esa escultura. Todo el friso. El que friso de hecho, del el número pi o fi viene por Fidias. Un número que es absurdo porque no acaba nunca, no hay calculadora que lo aguante. No, nada, es infinito, es un número imposible. Pero ese número que crea, o el número de Dios, y te va formando la curva áurea, la sección áurea, no, pero también la curva de Dios, como llaman, que aparece en la oreja, que aparece en las constelaciones, esa se utiliza en la proporción del Partenón, y eso es parte de su belleza. O sea, ya Fidias conocía el número pi en el siglo V a.C. Mire dónde estaban los griegos. Mirón, que hace la famosa escultura, el Discóbolo,
¿Tú quieres describirlo? Sí. Pues el discóbolo es una de las esculturas pertenecientes al periodo clásico griego, ¿verdad? Donde pues el hombre se representa en su máximo vigor. Recordemos que ya cuando se pasa al helenismo, vamos a encontrar, por ejemplo, figuras de niños o de ancianos, cosa que no pasa en el periodo clásico, ¿verdad? En el periodo helenístico ya vemos niños que no han desarrollado aún todo su, físicamente, y los ancianos representan ancianos decrépitos, por ejemplo, Laconte y sus hijos, ¿verdad? Pero en el periodo clásico se representa al hombre en su máximo vigor, y la escultura del discóbolo hecha por Mirón es uno de los ejemplos más importantes, ¿verdad?, de una representación física del hombre con todas sus facultades en ese momento, ¿verdad?, de representación, que lo hace, porque no todas las épocas del hombre, los niños todavía no han llegado a ese, y los ancianos ya pasaron, ya están decrépitos, ¿verdad? Entonces el discóbolo es un ejemplo realmente de cómo representar físicamente la figura humana con sus máximas expresiones corporales. Está el doríforo de Policleto. El doríforo de Policleto también, que tiene pues a un niño, ¿es el que tiene a un niño en brazos? No. El que porta la lanza. Pero que el doríforo que lleva la lanza, pero ese doríforo es el modelo, es el canon de belleza de los griegos, donde él determina la proporción entre la cabeza y el cuerpo. Recuerden que en la cultura griega había una obsesión por la belleza, Uno cree viendo las esculturas que todo el mundo era bien parecido. En la época clásica griega, perdón, tengo que hacer una aclaración aquí. La palabra clásica la usan en muchos contextos errados, o no errados. Por ejemplo, cuando tú ves que un individuo actúa de tal manera y siempre lo hace de esa manera, tú dices, no, eso es clásico de él. Cuando algo permanece en el tiempo, en los libros, tú le llamas los clásicos. Hay gente que le llama a toda esa música de épocas distintas clásica. Por ejemplo, la música de Vivaldi no es clásica, es barroca, pero uno le dice música clásica. La época clásica griega es la de Pericles, es el siglo V antes de Cristo, después el canon cambió, que es lo que está explicando Gloria ahora. No todo es escultura clásica, no, esa es la época clásica. Fíjate que el discóbolo está sereno a pesar de que está haciendo un esfuerzo, porque va a lanzar un disco. Pero el clasicismo es sereno, es así. Algo que tú quieras decir. Sí, si ves, por ejemplo, las esculturas del periodo arcaico, pues son muy primitivas aún, ¿verdad? Era cuando a veces, pues, primero modelaban el cuerpo y luego la cabeza y juntaban ambos, y entonces quedaba aquí como una junta. Entonces empezaban a llenar algunas de esas esculturas con pelos, con el pelo, con algunos, pues, los rulos que les dicen, o canelones, ¿verdad?, para tapar esas juntas. Y todavía pues las formas expresivas que presenta la figura humana en la época arcaica pues no son formas perfectas. Eso se perfecciona en el clásico, y luego ya viene el helenismo, donde te digo pues representan ya imágenes, por ejemplo, como el famoso Laconte, por ejemplo. Está una imagen de un pugilista también en este periodo. En el periodo helenístico ya ves mucho, por ejemplo, representaciones de imágenes. Por ejemplo, está alguien que se está sacando la espina, ¿verdad?, del pie, y este luchador, ¿verdad?, con el pugilista que le dicen, con sus guantes que se usaban en ese momento, que no son como los guantes de boxeo de ahora, ¿verdad?, sino eran guantes muy incipientes que apenas le llegaban hasta los dedos, ¿verdad? Y ese el pugilista, ves las carnes decrépitas, muy bien representado, un señor ya grande, entrado en edad, ¿verdad?, y se representa muy bien, pero hasta en el periodo helenístico. Eso no hubiera sucedido en el periodo clásico. Está el periodo clásico en el punto culminante de la cultura griega. Yo se lo represento a mis alumnos, la época arcaica, el periodo clásico, y luego viene el helenismo, ¿verdad? Entonces se pierde la pureza de las formas clásicas. Exacto, y ya en el helenismo se pierde la pureza de las formas clásicas. El orden, el equilibrio, la armonía, la simetría, se va perdiendo en ese periodo. Y no solo en la escultura, sino también en la arquitectura. Que de hecho, aunque le parezca raro, la Venus de Milo pertenece al helenismo. Ella tiene una especie de helicoidal, ella.
que es helénica, no es realmente clásico. La victoria de Samotracia. La victoria de Samotracia, se le pliega el vestido al cuerpo. Exactamente, que está hecha con esa técnica de los paños mojados. Y en el Louvre, si tú ves, tiene un lugar muy importante en uno de los descansos de una de las escaleras del Louvre. Ahí está la victoria de Samotracia. Yo creo que en 1937 fue que la pasaron ahí, le hicieron esa musografía. Un término interesante de cultura arcaica, ahí estaban los curó y las corai. O sea, el hombre y mujer. Fíjense que en griego a Cristo, Kyrios, ustedes si recuerdan la misa en latín, que sea Kyrie eleison, qué sé yo, Kyrios es señor, es señor. Entonces los corai y las curai, pero lo que pasa es que eran poses hieráticas. Hieráticas, sí, sin expresión, estáticas, ¿verdad? No tenían movimiento, eran figuras rígidas. Pero lo que logra el clasicismo en Grecia es impresionante. Y fíjense, por ejemplo, yo le cité, creo que hace 2 semanas, hay 2 esculturas claves con respecto a la escultura ya moderna y contemporánea, que son de Rodin. El hombre de la nariz rota, o sea, el tú esculpir, o modelar, porque es bronce, a alguien con un defecto, que le partieron la nariz. Y Balzac, que lo deforma totalmente. El Balzac de Rodin es un ser totalmente deformado. Que eso fue Gloria, a él le pagaron la mitad delante un grupo, y le pagaban la mitad cuando entregara. La otra mitad nunca la recibió. Porque ellos dijeron, no, ese no es Balzac, no estaban conformes. Y él le respondió a Rodin, no, ese es Balzac, pero como yo lo veo. O sea, él deforma el rostro de Balzac, totalmente, se ve deforme. Parece ser el Balzac que él veía. Y yo encuentro eso como interesantísimo en la historia de la escultura. Rodin hizo un cambio radical. Y a diferencia de Miguel Ángel fue extraordinario. El sepulcro de los médicos, los sepulcros, Lorenzo y Juliano, son esculturas cara o cruz, tú la ves de frente. A Rodin hay que darle la vuelta a su escultura, porque tiene puntos de vista infinitos. Perdona que te cogí la palabra ahí, pero me gusta que este programa se enseñe otras cosas que el tema que se está tratando, porque la gente es muy inquieta. En un rato pondremos los teléfonos en pantalla, para que ustedes puedan llamar. Vamos a continuar entonces, Gloria, con el tema de la pandemia. Que Pericles murió en pandemia y Tucídides se enfermó, pero creo que se sanó. Dinos. Estábamos con otra imagen, no sé si puedes pasar, sí. Esta es pues una escultura de Tucídides, no es de cuando él tuvo la famosa peste, ¿verdad? Pero sí, no sé si nos puedes pasar la otra imagen. Perdón, Gloria, tengo que decir algo. Tucídides fue historiador. Sí, uno de los mejores historiadores. Sí. Cicerón bautiza a Herodoto, padre de la historia. Si tú me preguntas a mí, claro, yo no soy nadie, Cicerón es Cicerón. Yo diría que Tucídides es el padre de la historia. Exacto. Porque él fue científico, la historia es un tema científico, la historia no es poética. Pero Herodoto cita hasta la mitología como si fuera, habla de cosas, incluso él mismo dice, yo conté cosas que escuché, no sé si son verdad. Él mismo lo dice, que fue un gesto de honestidad. El padre de la historia, para mí es Tucídides el padre de la historia. Continúa, Gloria. Sí, y no sé si me puedes pasar la otra imagen. La próxima imagen, sí. La otra imagen es La peste en una ciudad antigua, por Michael Sweets. No, la anterior, perdón. La anterior estaba bien. No, la próxima. La próxima. Hay una pintura. Esa es esta, sí. ¿verdad? Y nos pone en primer plano a las personas que se están muriendo de la enfermedad, esa peste, cómo los atacaba en una ciudad antigua. Solo dice una ciudad antigua por Michael Sweets. Se cree que esta fue la peste que hubo, ¿verdad?, en ese momento en Atenas. Pero las representaciones, ¿verdad?, de poner a las personas que están padeciendo, como tú dices, ¿por qué pintar algo que está, donde el ser humano pues tiene sufrimiento? ¿Por qué no pintar un momento feliz o algo? No, hay pintores que pintan realmente lo que está sucediendo en ese momento. Como te digo, el arte es una ideología en imágenes que refleja los problemas sociales, los problemas que padece el hombre en ciertas etapas de su vida y en ciertas épocas históricas. Y pues este es un cuadro pues muy fiel que nos representa la peste en una ciudad antigua de Michael Sweets, ¿verdad? Mira un detalle, Gloria. Los enfermos están en primer plano. Exactamente, los pone ahí.
Los ¿verdad? jerarquiza. Los jerarquiza, y vamos a ver después un cuadro que hay muy parecido de un pintor argentino que lo pinta también de poner a la persona que se está muriendo, la pone en un primer plano, y es en uno de estos conventillos que había de inmigrantes que llegan a finales del siglo XIX y principios del XX a la ciudad de Buenos Aires. Si tú has estado en Buenos Aires, pues ahí están los famosos conventillos, que eran, sí, claro, pues viviendas de interés social, ¿verdad? Donde eran viviendas colectivas. Por ejemplo, Caminito tiene mucho de eso. Hay algunos conventillos cerca de Caminito, y pues nos representa una escena de un niño que la mamá está muerta e incluso el papá también a un lado, ¿verdad? Y llegan a verlo, y hay hasta un parte policíaco, y por eso tomé esa imagen, porque nos pone también en un primer plano, como aparece acá, ese problema que se está dando de la enfermedad que se está padeciendo. Miren, algo al margen, tenemos los teléfonos en pantalla, estamos en tiempo real, en vivo, desde ahora el programa es interactivo, ustedes pueden llamar. ¿Qué tú nos dices de esa imagen, Gloria? Que pone en primer plano lo que sucede, los demás están aquí como atormentados. Es lo mismo que sucedía en los hospitales actualmente, ¿verdad? Cuando se dio la pandemia, si se moría tu enfermo te lo entregaban en una bolsa, ¿verdad? No lo podías ni ver, pero ahí están expuestos, ahí están, se está mostrando lo que está sucediendo. Es un cuadro muy real, muy... ¿Y la de la derecha en blanco y negro, esa imagen? Derecha la de superior. La derecha, fíjate que no la alcanzo a ver hasta acá, pero... no me está en blanco y negro, hay un enfermo en una hay un enfermo, litera. También pone en un primer plano el enfermo, ¿verdad? Hay una imagen así en el próximo que vamos a ver sobre este pintor argentino, porque el padre aparece también a un lado, muerto, y ni siquiera las autoridades se han dado cuenta que tanto la madre y el niño está alrededor de él, porque el bebé está vivo, y el padre también está muerto a un lado. Ese es Pericles. Y este es Pericles, ¿verdad? El famoso ciclo de oro de Pericles, ¿verdad? Que fue pues uno de los quizá impulsores del arte, y pues era pues un mecenas del arte de su época, ¿verdad? Déjame, llega Pericles otra vez para decir algo. En la imagen anterior, o venimos aquí, no importa. Señores, cuando yo citaba hace un rato el Antimaquiavelo de Federico de Prusia, que es un antimaquiavelo, o sea, él habla, hay un capítulo que tiene de la importancia de la cultura, y yo lo dije hace un rato, pero lo quiero ampliar un poco más, que nunca un gobernante ha sido más recordado que cuando apoyó las artes y las ciencias, no por sus victorias, ni por sus logros económicos. ¿A quién le importa hoy que Julio II le decían el terrible? Pero el Papa murió sifilítico. ¿A quién le importa? Cuando tú vas al Vaticano, ¿a qué tú vas? O a ver el fresco de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, porque Julio II tuvo esa sensibilidad. Todavía hablamos de Julio II, lo recordamos porque dejó un legado artístico. Los 4 murales de la estancia de la asignatura del Palacio Vaticano los contrata Julio II, a Rafael. Ahí están, bueno, la jurisprudencia, la teología, la poesía y la filosofía. Que es interesante que el punto de fuga, porque es una perspectiva fantástica, el punto de fuga se concentra en 2 personajes que están en el centro, Platón y Aristóteles. Sócrates está tirado a un segundo plano. Todo eso es una lectura, porque el Renacimiento filosóficamente se desprendía de 2 corrientes, la platónica y la aristotélica. Platón señala al cielo, de donde vienen las ideas, y Aristóteles el horizonte. Platón está levantando un pie, pero Aristóteles está firme en la tierra. Todo eran mensajes. Por eso yo tuve esa discusión con el profesor, que le voy a reconocer a él no me dio la razón para nada, porque era un español de mal genio, pero aunque después resultó más suave. Él me dijo: estás totalmente errado, totalmente errado. Solo te voy a reconocer que fue una buena discusión. O sea, a él le gustó la defensa, sí, pero que estoy totalmente errado. Yo, no, me quedo errado, pero yo creo lo mismo. Yo no me convencí, se lo dije a él. Para mí, todo lo que es arte e historia es un signo, habla. Yo te digo que en esa escuela de Atenas hay mucha lectura, y solo hay 2 personajes que nos miran, y es Rafael, que hace el papel de un filósofo, y está la fornerina, la hija del panadero, Dios mío, Lucrecia Buti, creo, que fue,
Señora, Rafael estaba comprometido con una sobrina del Papa, pero el amor de su vida era otra. De hecho, él muere joven el día de su cumpleaños y había salido con la otra. ¿De qué murió? No sé, a lo mejor a la noche le fue la mano y tomó más de la cuenta, no sé. Rafael muere repentinamente y joven. Una pena, porque fue un gran maestro. Perdón el inciso, pero la figura de Pericles así, que Luis XIV fue un déspota, que dijo que él era el rey sol y todo eso. Pero cuando la gente va a París, toma su tren o lo que sea y se va a Versalles, o sea, y se olvida de eso, y entra a la Galería de los Espejos, que fue la primera vez que un ser humano se vio de cuerpo completo, los jardines de Versalles, que son casi infinitos. Entonces, lo que quiero decirle con eso es, yo le escribí algo al presidente una vez así, los estadistas son recordados en el tiempo por su apoyo a las artes y las ciencias. Recuerden que los teléfonos están ahí. Seguimos, Gloria. Julio II, recuérdate que cuando Miguel Ángel está pintando en la Capilla Sixtina los frescos, Julio, él le pregunta, ¿cuándo vas a terminar? Le pregunta a Miguel Ángel y Miguel Ángel le contesta, cuando termine. ¿Cuándo vas a terminar? Cuando termine. Él nunca le dijo una fecha, porque ya se había tardado mucho tiempo. Y algo muy importante es que pues usa ahí mucho la cuadratura. Usa la cuadratura y usa el trampantojo, usa la arquitectura fingida, ¿verdad? Porque Miguel Ángel nunca pone a un personaje en el aire. Defíneme le pone lo que una base. Para el público. El trampantojo es una trampa, trampantojo viene de trampa, es un efecto óptico, ¿verdad? Que se da en la pintura, ¿verdad? Y se dan los frescos, los barrocos, uno de los monjes, ahorita se me fue el nombre, lo usa mucho, ¿verdad? El trampantojo en lo que él pintaba en estos frescos en las iglesias, pero eso es una trampa, es una ilusión óptica al ojo humano. Y cuando uno va recorriendo la Capilla Sixtina, va viendo que cada uno de estos personajes está apoyado en un entablamento, o está apoyado en una base de columna, o en un capitel de columna, y uno en cierto momento se confunde con la arquitectura real, ¿verdad?, de toda la Capilla Sixtina, y piensa uno que esa base de columna pues es una columna real y no la pinta de tal forma que es una arquitectura fingida que se llama, ¿verdad? Trampantojo es usado mucho por algunos barrocos posteriores al Renacimiento también. Interesante, o sea que el trampantojo es una trampa al ojo. Hay un detalle interesante. Es una ilusión óptica, sí, ¿verdad? Óptica. Sí. Un detalle jocoso pero cierto, ya cuando él pinta la otra parte, el juicio final, que ya no era Julio II el Papa, hay un personaje que lo molestaba mucho, el que tenía que ver con el protocolo de las cosas en el Vaticano, y él lo pinta en el infierno al individuo, con orejas de burro, una serpiente enroscada que le va a morder el testículo. Señores, eso está en el Vaticano. Yo no estoy hablando, bueno, eso está en los libros, lo pueden buscar esa imagen. Y este hombre se incomoda y va donde el Papa tenía sentido del humor. Miguel Ángel era insoportable, o sea, Julio II encontró el terrible, la horma de sus zapatos. Pero a este Papa, he olvidado el nombre ahora, este individuo va y dice, no, exígele que, por favor, Santo Padre, que quite mi rostro de ahí. Y Miguel Ángel se negó. Y el Papa riéndose le dice, mira lo que pasa. Si él te hubiera puesto en el purgatorio, yo te ayudo con las oraciones, pero del infierno no se puede salir. O sea que eso quedó ahí para la historia. Miren lo que es el arte como relator, como cronista. Seguimos, Gloria. Ahorita que tú dices esto de de que del infierno no se puede salir, cuando tú ves muchas capillas en las iglesias, las capillas que eran pues laterales o que hacían en diferentes partes y que hacían misas al mismo tiempo en las capillas, había una serie de misas. Mucha gente en la época colonial, antes de morir, se mandó a pagar sus propias misas para que fueran redimidos sus pecados, porque sentían que tenían muchos pecados y antes de morirse mandan a pagar misas. Hubo gente así en la época colonial, en la antigua Guatemala se cuentan casos de esos. Bueno, yo te voy a decir, coincidiendo con la reforma luterana, una de las causas fue la venta de indulgencias en esa época. Señora, hay gente que compraba una borrachera que se iba a dar, o un pecado que iba a cometer, y Tetzel era un vendedor de indulgencias, que tenía un eslogan, esto es real, que decía,
Yo llegué a ver indulgencias aquí a una persona que tenía como de herencia familiar, donde le perdonaban los pecados en un papel que tú pagabas. Recuerdo que había un eslogan: sonando la moneda en el cofre, saltando el alma del purgatorio al cielo. Entonces, la gente, o sea, hacía su trabajo y pagaban por pecados. O sea, eso indignó a mucha gente y le trajo problemas a la iglesia. Fue una época de crisis, sí. Pues sucede, ahorita que tú dijiste esto del infierno, pues me recordé esa anécdota de pagar misas para que sus pecados pues fueran perdonados, ¿verdad? Ya estaban muertos y le seguían diciendo misas que ellos mismos habían pagado en vida. No sé, vamos a seguir viendo imágenes, Gloria. Sí, recuerdo que la última creo que fue la de Pericles, ¿no? Sí. La que habíamos visto. Y vamos a ver otra imagen. Sí. Podemos pasar la próxima. Ese es Nicolás Poisson, si tú quieres comentar algo. La anterior, perdón. Esta es la imagen que yo te digo, que la hace posteriormente un pintor argentino. Veas esta escena y hay un parte policíaco ahí de alguien de la policía, ¿verdad? Esto es en uno de los conventíos. Esta imagen vuelve a exponer así el cuerpo de alguien que murió, ¿verdad? Y expone a una madre y el niño está ahí jugando, pareciera que la madre está viva y el niño, el bebé, no sabe que su madre está muerta. Pero si tú ves, y es por eso puse la otra imagen, a un lado, ellos no se han dado cuenta, ahí está la policía, está un doctor, y no ven que a un lado está también el padre muerto, que había muerto de lo mismo. Y esto se da en, como te digo, en los conventíos que existieron, pues eran viviendas de tipo colectivo, de interés social, viviendas de interés social que había en Buenos Aires, en Argentina, ¿verdad? Y esta señora pues rentaba uno de esos cuartos para vivir con el esposo, y solo que ella muere, el niño está ahí, el niño queda vivo, pero no sabe que su papá también está muerto a un lado. Y es la misma escena que se vuelve a repetir siglos después, y este pintor argentino pues la repite. ¿De qué época esa pintura? Creo que siglo XIX. Del siglo XIX. Sí, parece. Exactamente, sí, siglo XIX. Yo he visto esa pintura. No, ¿sí? Yo la he visto. Sí, es siglo XIX. Está en Buenos Aires, es una escena que se da en Buenos Aires, en los famosos conventíos que les decían, ¿verdad? Donde pues llegaban a vivir inmigrantes, que llegaban en los barcos, ¿verdad? Ahí en lo que ahora es Puerto Madero bajaban y pues es una imagen que representa eso también. Que es una parte muy hermosa de Buenos Aires, Puerto Madero. Esa parte muy linda donde está el puente de Calatrava. El puente de la mujer. Sí, el puente de la mujer de Calatrava. Sí. Seguimos, Gloria. La próxima imagen, por favor. Esto. Esta imagen, pues, es una imagen de cómo las ratas y todos los bichos, las pulgas, pues, venían en los barcos. ¿Cómo se contagió la gente? Los traían los genoveses. Ves ahí ratas, ves pulgas y gente que se moría en los barcos. Así es como empiezan a contagiarse los europeos, porque esto viene en los barcos. Toda la peste venía prácticamente en cada uno de estos, de este tipo de embarcaciones. Entonces, pero otra vez pintan algo desagradable. ¿Tú no le ves cierta influencia del Bosco? Sí, y es más que todo una pintura como medieval. Las ratas, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver acá la imagen, la verdad que está muy retirada, entonces no veo esa parte. Miren en este monitor, en lo que la tenemos en pantalla. Fueron 10 galeones genoveses los que infectaron todos los puertos del Mediterráneo. Ratas, pulgas y la propia tripulación pudieron ser los vehículos transmisores. Lo cierto es que la muerte negra se extendió desde los puertos del Mediterráneo hacia el interior de Europa, ¿verdad? Las ratas devoran un difunto, ¿verdad? Es una de las imágenes más importantes que tenemos acá de cómo llegó este tipo de peste a Europa, ¿verdad? Cuando se contagian con la famosa peste bubónica, que era provocada por las pulgas que tenían las ratas en el cuerpo. Sí, seguimos. Esta es otra de las imágenes importantes, cuando Napoleón visita a los apestados en Egipto. Los soldados de Napoleón, al llegar al puerto de Jaffa, al fuerte de Jaffa, que ellos toman pues durante la expedición a Egipto,
estando allá cayeron víctimas de lo que era la peste bubónica, que es esta peste que acabamos de ver que se contagia a través de las ratas. Entonces aparecen ahí, hay un detalle muy importante acá con Napoleón, porque Napoleón los llega a visitar. Pero esta imagen quizá, fíjate que este es de un discípulo de Jacques-Louis David. Sí, de Gros. Que es de Gros. Él era discípulo de Jacques-Louis David. Y pues ve cómo acá Napoleón toca una de las bubas de uno de los infectados, ¿verdad? Eso jamás lo hubiera hecho Napoleón. Napoleón pues mandaba aniquilar a alguno de sus soldados y se retrasaban, los mandaba a aniquilar. No era esa la imagen de Napoleón, pero aquí quieren como dignificar la imagen de Napoleón, ¿verdad? Entonces tratan de... No sé si me puedes pasar un detalle, pueden pasar la próxima imagen, por favor. Aquí está. Si tú ves, Napoleón Bonaparte toca una de las bubas de uno de sus soldados infectados. Eso jamás sucedió. El pintor al igual, porque recuérdate que era discípulo de Jacques-Louis David, y Jacques-Louis David idealizó muchas cosas en su pintura, como en el caso de la muerte, la coronación de Napoleón. Pues lo mismo sucede acá. Jamás Napoleón hubiera ido a tocar una buba de un soldado. Era para dignificar y decir, no, Napoleón Bonaparte, qué buena gente, visitaba a sus soldados enfermos. Y eso jamás fue cierto. Entonces, están usando ahí el arte como algo didáctico. Sí. Bien, amigos, vamos ahora a una pausa comercial. Un detalle de Napoleón. Napoleón era colérico. Cuando él cancela a Fouché, eso fue un boche que parece un loco. Que hay una imagen interesantísima que alguien comenta, porque dos personajes importantes en la época de Napoleón fueron Talleyrand y Fouché, pero Talleyrand era alto y cojo, y Fouché era bajito. Entonces ellos están llegando al emperador y Talleyrand se apoya del hombro de Fouché y dice a alguien, mira qué interesante, el vicio se está apoyando de la maldad. Los dos tenían, y Talleyrand era sacerdote, padre de De la Cruz es hijo de Talleyrand. Vamos a una pausa comercial y sigan con nosotros, que esto está muy interesante para la última sesión ya. Bien, amigos, para los que sintonizaron tarde, tenemos a la arquitecta y doctora Gloria Palacios, guatemalteca, docente, profesora universitaria y muchísimas cosas más, que una gran conferencista, historiadora del arte. Y estamos viendo hoy el tema de la pandemia, el arte y la arquitectura. Hay una imagen que tras bastidores, ella me estuvo comentando más cosas, digo, no, pero díselo al público, porque a veces uno habla tras las cámaras algunas cosas. Sobre esa imagen del argentino que pinta el caso de las personas que son encontradas muertas. Por favor, póngame esa imagen en pantalla, en el monitor, para que Gloria nos las comente algo más. Mira, aquí lo que vemos es un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Y el autor de esta pintura es Juan Manuel Blanes. Fue realizada pues en 1871, en pleno siglo XIX. Y vemos ahí la imagen de un pequeño niño junto a su madre caída sin vida. La madre está en el suelo, en la habitación, y los médicos asombrados en la puerta y conmovidos, ¿verdad? Dirigen la mirada hacia la mujer, o sea, toda la atracción de la escena se centra en la madre muerta, ¿verdad? Su hijo, sin percatarse de que su madre está muerta, pues tampoco ellos se percatan que atrás de la puerta el padre también está muerto ahí en la habitación, ¿verdad? Y pues la criatura ni se imagina que sus dos padres están muertos. Y fíjate que esta es una de las historias reales más importantes porque representa ahí, hay un parte policial del comisario Lisandro Suárez. Se sabe que la mujer en el piso pues era una italiana inmigrante que se llamaba Ana Bristiani y que vivía en uno de los conventillos de la calle Barcárcel, hasta encontrar su trágico fin el 17 de marzo de 1871. Y aquí el abogado doctor Roque Pérez y el médico doctor Manuel Argerich, poco tiempo después de ser pintados por Blanes,
serían pues también víctimas de la enfermedad que combatían. Tanto el médico como el abogado también van a padecer de esta enfermedad, ¿verdad? Y los conventillos, pues sabemos que los conventillos eran los hogares de muchos inmigrantes recién llegados a Buenos Aires, Argentina, durante la gran inmigración europea entre los fines del siglo XIX y XX, ¿verdad? Y que pues conventillos eran como decir los palomares, o aquí que ven mucho los niños al famoso Chavo del Ocho, ¿verdad? Eran las viviendas colectivas, como decir las vecindades del Chavo, que eran casas que tenían muchos cuartos y cada familia pues vivía en una habitación de esas en ese momento. Pues lo mismo sucede acá con esta escena, y si la comparamos con la escena anterior que vimos cómo exponen al cuerpo en primer plano, ¿verdad? De lo que está sucediendo, la muerte en primer plano. Sí, vamos entonces a pasar a las próximas imágenes. Vamos a ir pasando. Recuerden que ya explicamos las dos siguientes, seguimos la tercera. La próxima. No, esta ya la vimos, recuerden que echamos hacia atrás. Ahora para adelante. Vamos a seguir pasando imágenes, yo te digo. La próxima. Esto aquí, sí. Es así. Por último tenemos acá la iglesia de Santa María de la Salud, ¿verdad? También vemos cómo este tipo de pandemias, pestes, se ven reflejadas en la arquitectura, no solo en el arte, no solo en la pintura, sino también algunos edificios se realizaron en ese momento para rogar que la peste parara, y esto es parte, por ejemplo, de la iglesia de Santa María de la Salud en Venecia, que es una obra de Baltasar Longena, ¿verdad? Es una iglesia barroca, ¿verdad? Y pues la cantidad de muertos provocados por la peste hacia los viajes, hacía que los viajes hacia la isla de Venecia pues enterrar a sus muertos se hicieran en las famosas barcas de los pescadores o las famosas góndolas, ¿verdad? En ese momento es cuando surgen las góndolas negras, por ejemplo, de tanta gente que moría, pero Santa María de la Salud la hacen para rogar que la peste ya cese, ¿verdad? Entonces construyen y ruegan a la Virgen y construyen la iglesia de Santa María de la Salud. Con esa es una de las escenas importantes donde podemos ver que pues la arquitectura también ahí se ve reflejado lo que puede ser pues un momento de peste, un momento de rogación hacia una Virgen como era Santa María, ¿verdad? Para que esto cesara. Esa es la última imagen. No sé si hay otra. ¿Hay otra? No, es la última. Ok. Bueno, mira algo interesante con la iglesia. Es verdad, tiene elementos barrocos, pero tiene una cúpula neoclásica. Sí. Que parece, con la linterna y todo, que parece inspirarse en el modelo de Brunelleschi en Venecia, de Santa María del Fiore. O Santa María de la Flor. Y otro detalle que da ella, recuerden que los leprosos andaban con campanita anunciando que iban, pero también en las góndolas, si iba un contaminado, las pintaban de negro. Una cosa tan romántica y tan lírica como las góndolas de Venecia, tú tenerla como góndolas de luto, una cosa tremenda. Pero esto era para cuando transportaban los cuerpos. Claro, los cuerpos. Las góndolas negras surgen en ese momento de la peste. Gloria, llega estos minutos finales, o si tú quieres decir más sobre el tema, o darnos rápidamente una vista rápida de lo que tú hablaste en tu charla esta mañana en tu conferencia. La conferencia del Foro de Ciudades Portuarias fue específicamente sobre la historia de los puertos, no solo a nivel de la antigüedad, sino los puertos en América Latina, ¿verdad? Como por ejemplo después del descubrimiento de América, como Felipe II, cuando era rey de España, hace un plan de fortificaciones en el Nuevo Mundo, y lo hace a través de Bautista Antonelli, el joven, porque está Juan Bautista Antonelli, que era hermano de él. Pero Bautista Antonelli empieza pues a fortificar en puntos estratégicos y muy bien ubicados en el Caribe, en la parte del Atlántico español, todo lo que iban a hacer. Y en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias empieza ahí. Es uno de los primeros lugares donde Felipe II manda a Antonelli, ¿verdad? Con el sistema de fortificación de la muralla de Cartagena. Que la funda Pedro de Heredia
Después hay una historia ahí romántica que no sé, debe haber mucho de imaginación con la cacica Catalina. La tienen como un personaje especial allá en una escultura impactante que tienen en Cartagena de India, donde tuve el privilegio de estar con mi esposa Patricia a fines del año pasado, no hace mucho. Mira otra cosa interesante de los puertos, Gloria. ¿Por qué los puertos? Los puertos tienen una vida especial porque van diferentes personas con diferentes costumbres y diferentes lenguas. Cuando ustedes toman el lenguaje lunfardo, el lenguaje de los tangos, ese es un lenguaje de los puertos de Buenos Aires, eso es de los porteños. Porque tanta confusión de lengua y cosas, fabricaron un lenguaje. Hay gente que escucha tango y se pregunta, ¿y qué es lo que está diciendo? Que el bacán que te acamaja tenga pesos duraderos. El bacán que te acamaja es el hombre que te mantiene. Y si lo traemos aquí a la calle en República Dominicana, ella estaba chapeando a ese hombre, como dicen aquí, le estaba sacando dinero. Entonces él, que se siente despreciado, le dice, yo espero que él tenga pesos duraderos, que te duren ese dinero, porque ese dinero se va rápido. Y que te aplaudan las paradas con caficios milongueros. Los caficios son caprichos, porque esas mujeres se encaprichaban con cualquier cosa y el hombre se lo regalaba. Entonces, todo ese lenguaje lunfardo nace en los puertos, en la mezcla de idiomas, y se construye. Y miren, yo lo encuentro lindísimo el lunfardo, que es el que se usa mucho en el tango. No sé si tienes algo más que... Solo decirte, por ejemplo, que muchas ciudades actualmente están alejadas del puerto. Acabamos de estar en Manzanillo con Dominic y vimos cómo pues el puerto de Manzanillo está catalogado entre los 10 puertos más importantes de México, es el top 10 de los puertos. Y fuimos a la ciudad y algo que el puerto está acá, pujante, económicamente, comercialmente, y la ciudad está como apartada. O sea, eso de tratar de integrar las ciudades al puerto y el puerto a la ciudad, de una forma, por ejemplo, con el turismo, con sus monumentos, etcétera. Tiene muchas formas de poder integrar ambos. En la época de Platón, según Platón, los puertos debían estar alejados 80 estadios de la ciudad. Eso sucede en Atenas. Ya los romanos no, los romanos ya integran el puerto, ¿verdad? Y tienen una serie de edificaciones cercanas al puerto, como eran las famosas aguadas, que las traían a través de acueductos para llenar las vasijas y llevar agua dulce a las personas que iban en los barcos, cómo dotarlas de agua dulce, ¿verdad? A través de vasijas que colocaban en los barcos. Hay un sistema de cómo estas vasijas romanas eran pues acondicionadas en los lugares especiales para almacenarlas dentro de un barco. Estaban los astilleros, por ejemplo, ¿verdad? Las aduanas. Ya empiezan a formar una serie de edificaciones que van a formar ya desde Roma la logística de los barcos, de los puertos, perdón, ¿verdad? Cuando llegan los barcos. Entonces, eso es muy importante. Pero antes no, en la antigüedad se creía que un puerto, mientras más alejado de la ciudad estuviera, pues no iba a contaminar a la gente, ¿verdad? No iba a contaminarla de otras personas que llegaban. A través de los diálogos de Platón podemos estudiar. Recuérdate que Platón hablaba a través de los diálogos. Hay un diálogo entre un ateniense y Clinias, que dice, ¿cómo deben ser? ¿Las ciudades deben estar cerca de los puertos o no? ¿Verdad? Él le pregunta. Él le dice, no, una ciudad tiene que estar alejada, un puerto tiene que estar alejado 80 estadios. ¿Verdad? Roma ya no, ¿verdad? Roma ya empieza a integrar las ciudades, a hacer un puerto parte fundamental de una ciudad. Que la palabra estadio para el público, estadio es una medida de longitud que corrían los atletas. O sea, se medía por estadios. Hoy se le dice estadio al conjunto, ¿verdad? Sí, interesante. Yo visité Girardot varias veces en Colombia y es interesante porque es la parte donde el río Magdalena se ensancha más y hay una aduana antigua descuidada. Pero yo le decía a un exalcalde que me acompañó, un amigo allá, que era el vicerrector de la universidad, le dije, mira, aquí se puso un proyecto turístico extraordinario, incluso retomar otra vez lo de los hidroaviones, que vengan a la parte más ancha del Magdalena y se van aquí. Esto puede estar lleno de tiendas para turistas. Estas estructuras son hermosas y están todas en un estado deplorable. Señores, hemos llegado al final, el tiempo pasa rápido aquí y le damos las gracias a la arquitecta, a la doctora, amiga Gloria Palacios,
de Guatemala. Algún día cuando vuelvas otra vez tenemos que traerte de nuevo. Así es que muchas bendiciones a todos y gracias por acompañarnos en este poder de la cultura. Buenas noches.